Agradezco recibir con un fuerte aplauso al doctor Carlos Mena Adame. Muy buenas tardes a todos. Magistrada Namae Jiménez Guerra, presidenta del Tribunal Administrativo Tributario. Magistrada Isis Ortiz Miranda. Magistrado Reinaldo Achurra. Doctor Elías Solís González. Distinguidas personalidades que nos acompañan. A nombre del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México y de su presidente, el doctor magistrado Manuel Ayibis Pelayo, muchas gracias por esta invitación a participar en este Congreso de Derecho Tributario. A riesgo de que me pudieran sacar la tarjeta de amonestación o de expulsación, como le llaman en México, cuando uno juega fútbol y dicen tarjeta amarilla, amonestación, tarjeta roja, expulsación. Y voy a apartarme un poquito de mi exposición porque veo que en estos momentos se está trabajando aquí en Panamá con la construcción de un código tributario. Y quisiera yo hacer esta pequeña reflexión. En nuestro país tenemos muchísimas leyes variadas. Tenemos Código Fiscal de la Federación, Código de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reglamentos, leyes misceláneas, resoluciones fiscales, un sinnúmero de disposiciones tributarias. El derecho administrativo es dinámico. Cuando oigo en esta plática que se propone la creación de un código tributario, pues tenemos que pensar en que debe existir la voluntad tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo para hacer las leyes. Sin embargo, algo que es muy importante y que debemos mencionar es la función jurisdiccional. La función jurisdiccional es elemento indispensable para hacer que los códigos y leyes tributarias funcionen. Nosotros, a través del derecho judicial o del derecho jurisprudencial, hacemos la interpretación a las leyes, y de esta interpretación se forman tesis o jurisprudencias que sirven de alguna manera como un elevador, van hacia arriba y bajan. ¿Hacia dónde van? Hacia tribunales colegiados de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirmando, modificando o revocando nuestros criterios. Esto se hace con fundamento, con el imperativo constitucional establecido en el artículo 31, fracción cuarta, que por cierto no está contemplado dentro de los derechos humanos y sus garantías. Pertenece a la parte orgánica de la Constitución, porque el artículo 31, fracción cuarta constitucional, dice: es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Encontramos 4 elementos diferenciadores, 4 derechos humanos y sus garantías, que es el principio de proporcionalidad, el principio de equidad, el principio de legalidad en materia tributaria y el destino a la contribución de los gastos públicos. Esos son los 4 principios más importantes. Estos principios los ha venido desarrollando la Suprema Corte a lo largo de muchos años y ahora se ven reflejados en muchas disposiciones y leyes tributarias. Entonces, felicito
al Estado de Panamá, al país de Panamá, que tenga esa necesidad, esa disposición de crear un nuevo código tributario donde los jueces y los magistrados son parte fundamental para la elaboración de las leyes. Muchas felicidades por este motivo. Pasando al tema que me ocupa, es la nueva competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en México a partir de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de junio de 2011. Como no alcanzo a ver ahí, me voy a tener que poner mis anteojos. Dice el artículo primero: en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Aquí se establece ya en las reformas el principio pro persona. Después la Corte interpretó el siguiente párrafo para poder hacer control difuso de constitucionalidad. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por solo este hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esto fue en junio de 2011. Las reformas a la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo vienen de 10 de diciembre de 2010 y de 12 de junio de 2009. Con estas reformas se incorpora lo que se denomina juicio sumario y juicio en línea. En este cuadro podemos apreciar que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo es un tribunal de legalidad, y pongo enseguida un interrogatorio. Hasta antes de las reformas constitucionales, nosotros éramos un tribunal de mera legalidad. Teníamos la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el artículo 2 de nuestra propia ley, que habla de la convencionalidad, es el artículo 1 que habla del control de convencionalidad, y tenemos el control difuso de constitucionalidad. Tenemos primero que es un tribunal de legalidad, y luego vemos que es un tribunal de control de constitucionalidad mediante control difuso. Tuve la oportunidad el año pasado de estar en el Congreso de Magistrados de nuestro tribunal, que por cierto allá somos alrededor de más de 160 magistrados, 13 pertenecemos a la Sala Superior, 2 forman parte de la Junta de Gobierno, 2 al Pleno, y otros 150 magistrados distribuidos en salas por todo el territorio nacional. Y cuando tuve la oportunidad de esta plática, les decía, no sé si realmente es control difuso o control difuso de constitucionalidad, porque ¿cómo llegamos aquí? Partimos de la teoría constitucional, y en nuestra Constitución, de manera clásica se ha dicho que tenemos la parte orgánica, que se refiere a la división de poderes, y tenemos la parte dogmática, que son los derechos humanos y sus garantías.
Sin embargo, yo agregaría un tercer rubro, que es la defensa de la Constitución. Si la Constitución no tuviera mecanismo de defensa, sería letra muerta. Entonces, aquí entra lo que es el control difuso, que es una novedad en nuestro sistema jurídico. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo mexicana dispone en su artículo primero: los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo se regirán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo expuesto por los tratados internacionales que México se aparte. A falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta ley. El comentario es que encontramos aquí el control de convencionalidad, que para mi criterio es un mero control de legalidad. ¿Por qué es un mero control de legalidad? Porque no está por arriba de la Constitución Federal. Las normas tributarias están al mismo nivel de nuestra ley doméstica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un tratado internacional y una ley doméstica? Aplicamos la que sea más benéfica para el gobernado en el caso de derechos humanos, y si no, la que sea la más equitativa, la que sea la más justa para el caso concreto. Claro, siempre bajo los lineamientos que establece nuestra propia Constitución. Control difuso y constitucionalidad de normas generales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo que es la jurisdicción ordinaria. Esto aquí están incluidos los tribunales del fuero común, los tribunales administrativos. Tenemos el juicio de procedencia, juicio político de medio de control de constitucionalidad, del cual no puedo hablar porque me llevaría mucho tiempo, y el tradicional juicio de amparo, que es tutela directa de los derechos humanos. El control de constitucionalidad se produce cuando un acto de autoridad legislativa, cuando una ley es contraria a la Constitución. Dicho control de constitucionalidad de las leyes y ordenamientos inferiores se realiza mediante los siguientes remedios procesales, que a su vez cuentan con una ley para su aplicación. Tenemos tradicionalmente el juicio de amparo en nuestro país, que ha sido retomado por otros países. En Estados Unidos tenemos el habeas corpus, en Alemania también es un medio de control de constitucional muy importante. A raíz de las reformas de 95 en la Corte aparecen las secciones de inconstitucionalidad de las controversias constitucionales. Es cuando la Suprema Corte de Justicia en México se vuelve un verdadero tribunal constitucional o tribunal con funciones constitucionales, porque no ha tenido no hay un tribunal constitucional en México. Las funciones las realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, en otros países, por ejemplo, tenemos el caso de Costa Rica, que tiene su propia sala constitucional. Nosotros no tenemos una sala constitucional ni tenemos un tribunal constitucional como lo existe en Perú o en los modelos tradicionales como en Austria, Alemania, España, etcétera. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar durante muchos años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había una tesis que rezaba: control difuso de constitucionalidad de normas generales, no lo autoriza el artículo 133 de la Constitución. Criterio que nos apartamos como paso a explicar más adelante. El control difuso en nuestra Constitución está previsto desde la Constitución de 1857, que es parecido al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos de América. Perdón, ahí puse Norteamérica. Pero esto viene desde 1857 y nunca se aplicó el control difuso. El concepto de control de constitucionalidad puede tener varios modelos de acuerdo con la tratadista Elena E. Hayton en su ensayo Sistema Concentrado y Difuso de Control de Constitucionalidad.
ella establece varios modelos de órganos que aplican el control concentrado y difuso. Nosotros nos ubicaríamos en el inciso C que dice: pero aparece además en América un tercer modelo que instala dentro del Poder Judicial a jueces especializados que, actuando como sala dentro del Tribunal Supremo, como corte independiente o aún situando en el máximo órgano de justicia nacional la función de controlar la constitucionalidad, decide que sea un único organismo el que tenga la palabra final sobre la interpretación constitucional, aún permitiendo el control difuso de los jueces comunes. Esto es nuestro caso. En Estados Unidos se da el Judicial Review a través de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Nosotros somos una imitación extralógica de control difuso en el famoso caso Marbury versus Madison en 1803. Al dictar sentencia en dicho caso sostuvo sustancialmente lo siguiente: un acto legislativo contrario a la Constitución no es ley. Mediante el decreto por el que se modifica la denominación del capítulo primero, del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política Federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se reformó el artículo primero, como ya decía yo, de la Carta Magna en el sentido de que este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo está facultado para ejercer el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Nosotros tuvimos un asunto muy interesante, que fue la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, pronunciado el 23 de noviembre de 2009 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2010, en su párrafo 339, establece como obligación para el Poder Judicial del Estado mexicano ejercer el control de convencionalidad de su oficio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución en una consulta de trámites varios, 912-2010, donde se hizo un boom, se hizo una especie como de explosión, donde se determinó que todos los jueces del país deberán realizar un control de convencionalidad de su oficio en un modelo de control difuso de constitucionalidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011. En una consulta de trámite no se dirime un juicio, solo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consulta al Pleno qué tratamiento se le debe dar a un asunto, no es una sentencia. Y me voy a explicar. Primero, el caso Rosendo Radilla Pacheco fue un asunto que se dio en 1974, una desaparición forzada de una persona, un señor que cantaba corridos, canciones populares mexicanas, y posiblemente no les agradó la canción, como ahora se ha impedido que las canciones de narcocorridos. Entonces posiblemente les cayó mal a los militares, lo tuvieron en un primer retén, después en un segundo retén, después lo desaparecen, y el asunto de 74 llega a 2010. En 2011 la Corte Interamericana ve el asunto, nos los manda a nosotros, bueno, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Corte en la consulta trámite nos pide que establezcamos instrumentos para garantizar, tratar de encontrar a la persona desaparecida, tener instrumentos para poderlo localizar, poderlo encontrar, que no se respeten sus garantías individuales, y en su caso que se haga la declaratoria de que esta persona desapareció. Ese es básicamente el caso Rosendo Radilla Pacheco. Y lo curioso es que yo decía, ¿cómo puede ser obligatorio para nuestro país, para nuestra nación, a través de un expediente varios, que es un trámite? Todavía la Corte emitió criterios diciendo que nosotros debíamos aplicar control difuso de constitucionalidad. En este asunto se determinó que los jueces del país están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales
a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. De esta manera, están obligados a dejar de aplicar normas inferiores sin que pueda hacer una aclaratoria general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideres contrarias a los derechos humanos. El asunto se complica mucho porque esto está delegado a toda la jurisdicción ordinaria, desde un juez civil, un juez penal en cualquier entidad de la República, en cualquier estado de nuestra República, puede decir yo voy a ejercer control difuso de constitucionalidad, y en un caso penal puede decir no aplico determinado artículo del Código Penal y voy a soltar a una persona, cosa que ya se dio. En materia tributaria se complica más porque imagínense si nosotros podemos declarar la inaplicación de una disposición de impuesto sobre la renta donde se establezca un pago del gravamen que llega del 30 al 35% y que puedan llegar a decir es inequitativo que nos paguen el 30 y nosotros el 35, nosotros hagamos control difuso y lo inapliquemos. Son casos extremos, pero se pueden dar. Control difuso de constitución en normas generales. Los jueces del país realizarán el control de convencionalidad ex oficio en un modelo de control difuso. Esto lo dice la Corte de Constitucionalidad, considerando como parámetro de análisis todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. Todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte y sea los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte y los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte cuando el Estado mexicano no haya sido parte. En el expediente varios, que como decía no es obligatorio, se emitió el siguiente criterio: control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos. El mecanismo relativo debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente, el cual deriva del análisis sistemático de los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según esta nueva resolución, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo, nuestro tribunal, puede conocer de control difuso. Lo anterior con fundamento en los artículos 1, 104 y 133 de la Carta Magna y Derechos Humanos. Lo anterior representa un avance en materia de tutela constitucional a través de control de constitucionalidad de leyes. Sin embargo, representa también un problema en su ejecución, pues para ejercer control difuso es necesario la emisión de una ley reglamentaria, cosa que no existe. Por tal motivo, el juzgador tiene que innovar la mecánica para aplicar dicho control difuso. Nosotros no tenemos una ley. En el Congreso todavía está pendiente de publicarse, desde que salieron estos criterios, una ley que regule cómo debemos aplicar el control difuso de constitucionalidad. Características de control difuso: puede ser aplicado de oficio conforme al principio de supremacía constitucional o puede ser aplicado ex oficio cuando la inconstitucionalidad de la norma es alegada por el particular. La decisión adoptada por el juez solo tiene efectos en relación a las partes en el proceso. Por eso no se puede emitir una jurisprudencia que declare la inaplicabilidad de la ley. Eso ha sido materia de discusión amplia entre nosotros los magistrados de la Sala Superior. Y vamos por fin a nuestro artículo 133, y lo quise dejar porque es un artículo paradigmático. Es un artículo que lo podemos interpretar de diferentes maneras y la Corte francamente ha dado bandazos para un lado y para el otro. Un día dice una cosa y otro día dice otra. El artículo 133 establece, mejor dicho, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado serán la ley suprema de toda la Unión. Entonces, algunos han dicho que esto establece el principio de supremacía constitucional. La Corte hablaba antes del principio de supremacía constitucional
y después habló del principio de jerarquía normativa. Hasta la fecha, como les repito, todavía siguen dependiendo de la integración de la Corte. Cuando hay ministros conservadores, se van por el principio de la supremacía de la Constitución. Cuando hay ministros innovadores de nuevas corrientes, dicen, bueno, hay principio de jerarquía normativa. Tendremos que esperar, próximamente vienen cambios en la Corte, el próximo año salen 2 ministros. Si son de la vieja guardia, bueno, pues a lo mejor tendremos todavía el criterio de la supremacía de la Constitución, si no será lo contrario y le daremos la misma jerarquía a los tratados internacionales, que también fue una discusión muy fuerte en el seno del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Este control difuso tiene como finalidad que cualquier juez local en algún asunto sometido a su conocimiento tenga facultades para desaplicar una disposición legal contraria al texto de la Carta Magna y decidir conforme con la Ley Suprema de la Unión, o sea, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Voy a hablar de una jurisprudencia que emitió mi tribunal para terminar ya propiamente con este tema de control difuso. Esta tesis corresponde a mi ponencia y dice lo siguiente: control difuso de constitucionalidad. Su estudio puede realizarse de oficio por el Pleno, las secciones, las salas regionales especializadas y auxiliares de este tribunal respecto del último párrafo del artículo 33 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De conformidad con el artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del ámbito de su competencia, tiene la obligación de respetar, velar y garantizar los derechos humanos reconocidos tanto en la propia Constitución Federal como en los tratados internacionales de los que el país se aparte, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, conocido como el principio pro persona, al ser obligación de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa garantizar los derechos humanos. Es en concurso que los órganos jurisdiccionales de este cuerpo colegiado, al ser los encargados de resolver los incidentes de nulidad de notificaciones planteadas en el juicio e imponer en su caso la consecuente multa al actuario, este afecta a la esfera jurídica y por consecuencia sus derechos humanos, por lo que está plenamente facultados para que en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales ejerzan de manera oficiosa el control difuso de constitucionalidad para este específico caso. ¿Qué pasó aquí? Resulta que nosotros a los actuarios, cuando hacen debidamente una notificación, se les impone una multa. La multa, una de las salas regionales dijo, no tenemos por qué aplicarle esta multa porque no toma en cuenta la gravedad de la infracción, la condición económica del infractor y si hubo o no reincidencia, que son los elementos fundamentales que se deben contener en una multa. El asunto se llevó al pleno de nuestro tribunal y nosotros, después de una amplia y larga discusión, yo decía, pues resulta muy difícil que nosotros inapliquemos nuestra propia ley. Sin embargo, por tratarse de una disposición que afecta a un derecho humano, pues podemos realizar control difuso de constitucionalidad. Posteriormente, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis, a mi modo de ver, maravillosa, muy completa y muy querida por mí, que nada más voy a leer en la parte conducente: control difuso, su ejercicio en el juicio contencioso administrativo. Dice, ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y por razón de su función jurisdiccional
este tribunal puede ejercer control difuso. Sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio de control difuso respecto de una determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, pueden aplicar la disposición respectiva expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará que mencione que no advirtió violación alguna a los derechos humanos para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la sala responsable fue omisa de tal proceder, no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y por ello puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si además en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado. Esta tesis me parece maravillosa porque nos permite a nosotros hacer o a no hacer control difuso y sin embargo la Corte tiene la obligación de hacerlo. Esta tesis fue de la señora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, a la que le tengo un gran reconocimiento y aprecio, es una de las grandes ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La secretaria es la licenciada Guadalupe Margarita Ortiz Blanco, a la que también le tengo un gran amor, respeto, consideración, a la que después de este congreso le voy a llevar algunos regalitos, va a recibir mi abrazo, mi felicitación, mis besos, y lo digo sinceramente porque es mi esposa. Curiosamente, a mí me toca en un tribunal administrativo resolver sobre control difuso y mi esposa, pues de manera certera y me estuvo preguntando, oye, ¿y ustedes cómo realizan el control difuso? Fíjate que lo hacemos así, pero se nos ha complicado, nosotros tenemos muchísimos asuntos y dedicarnos a control difuso, pues es un problema serio. ¿Y quiénes son los que plantean más control difuso? Pues los que tienen más posibilidades. Y entonces me dijo, entonces se les ha acelerado muchísimo la carga de trabajo. Sí, fíjate que sí. Después que sale la jurisprudencia, me doy cuenta que la que es la secretaria del asunto fue mi esposa. Le dije, qué bien, te aprovechaste de mí para sacar este criterio en la Corte. Bueno, por supuesto que son de los ministros. Y mi esposa también aprovechó mi experiencia, mis conocimientos para hacer este criterio. Yo creo que esto se hubiera dado en un caso en 1000 que le hubiera coincidido con mi propia esposa estar haciendo el proyecto de sentencia para el pleno del máximo tribunal. Pero bueno, es un dato curioso que les quería yo comentar. Por último, en relación al tema y para ser breve, nosotros sí hemos estado aplicando lo que es el control difuso constitucional. Tenemos el artículo 5º, segundo párrafo de la ley aduanera tratando sobre la aplicación de multa respecto a las contribuciones actualizadas. El párrafo segundo ordena,
Cuando esta ley se señalan multas con base en el monto de las contribuciones omitidas, se considerarán las contribuciones actualizadas en los términos del artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. Se ha resuelto que la seguridad jurídica en la imposición de sanciones es un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se contempla en los artículos 14, 16 y 22, comprendidos en el artículo 1, capítulo 1, denominado de los derechos humanos y sus garantías, que no puede ser afectado por el Estado de forma arbitraria, por lo cual su protección debe ser garantizada. El artículo 14 del Ordenamiento Supremo señala que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Mientras que el artículo 22 de la Constitución prohíbe expresamente la imposición de multas excesivas, entendiéndose que son aquellas que no toman en cuenta la gravedad del ilícito, la capacidad económica del infractor o cualquier elemento tendente a demostrar la gravedad o levedad de la conducta que pretende sancionarse, según lo ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1J4-2008, sustentada por la primera sala, o las sanciones económicas que en su imposición consideran un elemento ajeno a la conducta a sancionar. Y el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley Aduanera permite la imposición de multas excesivas violatorias del derecho humano en comento, en tanto que posibilita se impongan sanciones pecuniarias considerando elementos ajenos a la conducta a sancionar, como es la actualización de la contribución, lo cual es posterior al momento de la comisión de la conducta que se pretende castigar, y en consecuencia al tomar en la base un elemento ajeno a la conducta que se sancionará, la actualización hace que la norma legal vaya más allá de lo razonable. En ese sentido, se transgrede el principio de seguridad jurídica en las sanciones, por lo que se ha desaplicado tal porción normativa. Hasta la fecha, nosotros, de manera oficiosa, hemos estado aplicando este artículo 5 de la Ley Aduanera sin que hasta el momento los tribunales colegiados del circuito o la Corte nos hayan regresado a un asunto por ese motivo. Hemos declarado inaplicable ese artículo 5. ¿Por qué lo estuvimos inaplicando? Porque hemos tenido casos muy graves. En la frontera de México con Estados Unidos, las personas traen coches viejos y resulta que luego la autoridad se los confisca, les impone sanciones, multas. Y me acuerdo muy bien de una camioneta combi de esas de aquellos años, que eran cochecitos muy viejitos, y el coche había costado, no sé, en aquella época, $500,000, y cuando viene la multa actualizada venía por 3 o 4 veces. Dije, pues es la importación de un Volkswagen, no es la importación de un Porsche, pobre persona. De por sí que ya le quitan el coche, lo multan y todavía le fijan tal sanción, pues nosotros consideramos que esa multa actualizada pues era inconstitucional por los parámetros ya establecidos por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pasemos a otro tema, juicio sumario. Esto es muy importante y voy a dar una pequeña explicación previa. ¿Qué pasó con el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa? El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a partir de 2012, 2013, logra su autonomía presupuestaria. Ya es un auténtico tribunal autónomo. Se nos da un presupuesto anual que nosotros antes negociábamos con la Secretaría de Hacienda y que era lo que decía Hacienda. Ahora el presidente no solamente negocia con el secretario de Hacienda, sino también va a la Cámara de Diputados, va a la Cámara de Senadores, para que nos autoricen mayor presupuesto anual y podamos nosotros ejercer nuestra función. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es que con esa autonomía financiera se nos da para varios rubros. Ellos tienen un nombre técnico, que nosotros no podemos rebasar ciertas cantidades dentro de ciertos rubros, techos, le llaman techos financieros, y dentro de esos techos financieros podemos hacer ciertos movimientos.
Entonces, la idea del magistrado presidente de hace 5 años fue decir, creamos salas, más salas, podemos crear más salas con un presupuesto o podemos crear un juicio sumario y un juicio en línea. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros? Con la creación de 3 salas podemos pagar lo que es el juicio en línea y decidieron mejor hacer el juicio en línea porque tuvimos un apoyo muy importante de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, encabezada por aquel entonces por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se le propuso el plan de que pudiéramos crear un juicio de manera completamente a través de una computadora, a través de internet, y dijo, sí voy a dar el dinero para que inicien la investigación. Nos dieron 80 millones de pesos, y de ahí se partió para el juicio en línea. Juicio que todavía estamos perfeccionando y lo voy a platicar después. Sin embargo, a raíz también se pensó, ¿cómo podemos abatir el rezago? Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012, se reformó la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo a fin de establecer la figura de la vía sumaria en el juicio contencioso administrativo federal. El juicio sumario tiene por objeto implementar una justicia fiscal y administrativa de manera más pronta y expedita, según lo estableció en el artículo 17 constitucional, en un contexto menos costoso y breve de tiempo, simplificando la tramitación y abreviando los plazos para obtener una solución pronta a la controversia. Con esta modalidad se agiliza el proceso de los juicios y se evita el incremento del inventario de los mismos, ya que durante los últimos años ha venido en aumento el número de demandas que hace imposible resolver los juicios que generan en los tiempos marcados por la ley para su resolución. El juicio sumario tiene como características la de la sustanciación de forma rápida, abreviando plazos o etapas que impliquen el mínimo de actos procesales indispensables y con ello el empleo del menor tiempo posible en resolver la controversia planteada. La instauración de la vía sumaria y el juicio en línea es el producto de los esfuerzos por tramitar de manera ágil y oportuna los juicios en materia administrativa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Yo les comento que antes de ser magistrado de la Sala Superior, yo fui magistrado de Sala Regional Metropolitana. La Sala Regional Metropolitana está en la Ciudad de México. Cuando yo llegué de magistrado a la sala, casi me da un infarto porque el inventario de asuntos en la sala, segunda sala, que era el último lugar que me tocó por suerte, rebasaba los 6,000 asuntos. Entonces nosotros dictábamos para abatir el rezago un promedio de 300 sentencias mensuales de fondo, y cada uno de los magistrados dictaba más de 1,000 acuerdos o sentencias interlocutorias por mes. Ya se imaginarán ustedes las cargas de trabajo que teníamos. El acuerdo nos los pasaban en carritos, que yo les llamaba los coneros de Chucky, el muñeco diabólico, porque eran unos carritos así horrorosos y llenos de expedientes. Y yo le decía a mi secretaria, por favor, déjelo allá afuera hasta que saque lo que tengo aquí adentro, porque si no usted ya no me va a poder encontrar entre tanto expediente. Aguánteme tantito, por favor. Entonces me decía, sí, magistrado, y cuando quería entrar le cerraba la puerta. Después ya le permitía pasar, pero primero desahogaba una carga de trabajo. Y eran jornadas muy largas, y por eso se pensó también en la creación del juicio sumario. Características del juicio sumario. Está previsto para resoluciones cuya cuantía no exceda de 5 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, elevado al año sobre el importe histórico, sin contar los accesorios o actualizaciones, siempre que se trate de las siguientes resoluciones: créditos fiscales, multas o sanciones pecuniarias o restitutoria por infracción a las normas administrativas federales, las que exijan el pago de créditos fiscales, las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubieran sido otorgadas a favor de la Federación, organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales. Las recaídas son un recurso administrativo cuando la recurrida es una de las antes mencionadas y cuando se impugnan resoluciones definitivas que se dicten en violación a una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia inconstitucional de leyes
o una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Yo les pedí que me hicieran el cálculo en dólares para que más o menos tuvieran una idea. No debe rebasar los $8,900 la cuantía, y tiene que haber ya criterio jurisprudencial en los asuntos, ya sea de la Corte, ya sea nuestro, para que el magistrado instructor pueda resolver el asunto. No es de carácter optativo, sino es obligatorio para las partes. ¿Qué quiere decir el que sea obligatorio para las partes? Si nosotros promovemos el juicio sumario, tiene que ser dentro de los 15 días siguientes a la notificación del acto que se viene impugnando. Si nosotros presentamos el juicio sumario en el día 16, la Corte ha sostenido que se debe desechar la demanda. Nosotros decíamos, bueno, si se presenta en el día 16, lo tramitamos en la vía ordinaria, que son 45 días hábiles. Sin embargo, la Corte estableció el criterio contrario. Nosotros consideramos que se trastocaban, vulneraban las garantías de acceso a la jurisdicción. Sin embargo, con el criterio de la Corte nos dijeron, es que si promueves en la vía sumaria, te tienes que atener a la vía sumaria y no queda de otra. Es improcedente contra multas en materia de propiedad intelectual, reglas de carácter general, sanciones en contra de servidores públicos o responsabilidad patrimonial del Estado, resoluciones que además de imponer una multa o sanción pecuniaria, incluyan alguna otra carga u obligación cuando el oferente de una prueba testimonial no puede presentar a su testigo. Aquí es muy importante, es un magistrado quien resuelve el asunto de manera unitaria y no colegiada, como sucede en la vía ordinaria. Aquí el magistrado se vuelve uniinstancial, una sola persona, se vuelve un juez del proceso, dicta su sentencia y su sentencia puede ser impugnada en amparo. Esa es la ventaja que tenemos ahora nosotros con el juicio sumario. Normalmente en las salas regionales lo que se hace es que pasan por 3 firmas. Primera firma, el magistrado que hace el proyecto, pasa a la segunda ponencia, el magistrado lo aprueba o no lo aprueba, hace una nota y pasa a la tercera ponencia. Aquí con estos asuntos de menor cuantía y donde ya hay criterios definidos, nada más es un solo magistrado, lo que ahorra significativamente el tiempo. También se puede llevar el juicio en línea a través de Internet. Simplificación del procedimiento. Esto aquí lo hacemos en 4 cuadritos. Cumplimiento de principio de partición de justicia de manera pronta, expedita. Artículo 17 constitucional. Aspectos relevantes del juicio en la vía sumaria. Reducción de plazos. Facultad unitaria. El magistrado instructor tramita y resuelve. Procedencia. Nada más voy a leer cuáles son la procedencia respecto de la vía sumaria. Son resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de 5 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Ya señalé cuáles. Las que fijen en cantidad líquida un crédito fiscal, las que impongan multas o sanciones, las que exijan pago de créditos fiscales, las que requieran el pago de una póliza de fianza o de garantía, las que se dicten en violación a una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de constitucionalidad de leyes o a una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Aquí viene lo importante. ¿Por qué sumario? Porque además los términos se reducen a la tercera parte. Dice, procedimiento, 15 días para interponer la demanda de nulidad con los respectivos anexos. En la vía ordinaria son 45 días y 5 días para ampliar la demanda inicial únicamente en los casos que la propia ley así lo prevea. Una vez presentada la demanda por el gobernado, en caso de que la sala del tribunal analice que no necesita realizar ningún requerimiento al promovente, el magistrado admitirá la misma y señalará fecha de cierre de instrucción, quedando hasta esa fecha para presentar alegatos por las partes. Después de transcurrida la fecha del cierre, el magistrado tendrá únicamente 10 días para emitir una sentencia de manera unitaria. Términos, 15 días para presentar la demanda y contestar. Normalmente
para el juicio en la vía ordinaria son 45 días. 5 días para ampliar la demanda y contestar ampliación de demanda. En la otra vía son 20 días, 3 días para cumplir los requerimientos, son 5 días, 3 días para efectuar las notificaciones, también cambia, 5 días, 3 días para incidentes de nulidad y notificaciones, 5 días, 5 días para interponer el recurso de reclamación, son 10 días, 3 días para el perito acepte y proteste el cargo, aquí son 15 días en el juicio ordinario, juicio normal, 5 días para rendir y ratificar el dictamen pericial, 10 días para el cierre de instrucción, supuesto previsto en el artículo 58.12, y un mes para dictar cumplimiento a la sentencia. En el juicio ordinario son 60 días y la queja para el cumplimiento de la sentencia son 4 meses. Entonces esto reduce significativamente los tiempos. Salas auxiliares. ¿Qué son las salas auxiliares? Por decreto publicado también el 3 de junio de 2011 se reformó la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a fin de proveer la existencia de las salas auxiliares para mejorar el funcionamiento del tribunal, con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional establecido en el 17 constitucional relativo a la impartición de justicia pronta y derivado de la gama de competencias de que conoce este tribunal, se decidió la creación de salas auxiliares para resolver de manera eficaz y con celeridad los asuntos de que conoce. Estas salas ejercerán jurisdicción material mixta y territorial en toda la República y tendrán su sede en el lugar que determina el reglamento interior del tribunal. Las salas auxiliarán a las salas regionales y especializadas en el dictado de las sentencias definitivas en aquellos juicios que hayan sido del conocimiento de aquellas, ya sea que se hubiera sustanciado en la vía tradicional, en línea o en vía sumaria en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Además que tiene una jurisdicción material mixta, pues no tendrá limitación alguna en razón de la materia de los asuntos en los que se auxilian a las demás salas. ¿Qué es una sala auxiliar? Es una sala muy sencilla. Ya me sacaron la tarjeta de amonestación y todavía me falta algo bien importante, que es el juicio en línea, que creo que es lo más importante. En las salas auxiliares es cualquier sala regional en provincia que tenga menos asuntos y que por disposición de la ley nosotros le estemos enviando asuntos con cierre de instrucción. Cuando tienen muy pocos asuntos, en Puebla se dio el caso que tenían 200 o 300 asuntos, dijeron no, vamos a mandar de la metropolitana, pero no tiene competencia, se crea como una sala auxiliar y resuelven ellos en esta instancia. Vamos a lo que es el tema más interesante del momento, que es el juicio en línea. Esto se da por una reforma publicada el 12 de julio de 2009. Le son aplicables todas las disposiciones generales de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, así como las previstas en el capítulo 10 del juicio en línea. Abarca el juicio en la vía sumaria conforme a la reforma publicada en el Diario Oficial de 10 de diciembre de 2010. Entró en operación en agosto de 2012 en términos del artículo 3º transitorio del decreto de reforma. Viene la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, donde se establece el juicio en línea. El acceso total a la justicia administrativa vía Internet, las 24 horas, los 365 días del año. Agilidad en trámites, presentación vía Internet de las demandas y promociones en segundos mediante el sistema de justicia en línea. Litigio en línea integral, expediente electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un expediente electrónico, el expediente electrónico está respaldado, me dijeron, en un búnker en el estado. Nosotros estamos en el Distrito Federal, en el estado de Querétaro, tienen un búnker que es a prueba de explosiones y de avionazos y de bombas, me dijeron. Cuando me dijeron que si lo quería visitar, dije, no, mientras no me hagan ese experimento de las bombas y todo eso, yo mejor no voy. Pero sí creo que esté respaldada muy bien la información donde ustedes dicen. Es optativo para el particular y obligatorio por la autoridad demandada, incluso en los juicios de lesividad. ¿Por qué es optativo? Porque no todas las personas tienen acceso a Internet. Entonces, la autoridad, pues sí tiene ese acceso, entonces sí se le obliga a la autoridad a contestar en línea. Para los justiciables, acceso total a la justicia administrativa. Todo justiciable puede acceder y actuar desde cualquier computadora
con internet las 24 horas y los 365 días del año a su expediente electrónico en tiempo real. Litigio fácil, eficiente y seguro. El juicio en línea se tramita de manera integral desde la presentación de la demanda hasta que se dicte sentencia. Justicia expedita. Reduce drásticamente el tiempo de tramitación de los juicios. Ahorros sustanciales en tiempo, dinero y papel, y también en algo muy importante que es en la Ciudad de México, es el traslado, y en los estados de la República, los estados son grandísimos, Sonora y Chihuahua, trasladarse de un lugar a otro son 8 o 10 horas de camino. Entonces, pues esto, el juicio en línea viene a facilitar todo esto. Beneficio para los justiciables, recursos estáticos que no generen beneficio hasta que se resuelvan los juicios en detrimento de los justiciables del Estado. Nosotros llamámoslo, es una especie de limbo jurídico cuando nosotros no podremos resolver un litigio de quién es el dinero, de los particulares o de la autoridad. Hasta que se resuelva el juicio, nosotros tenemos certeza de quién es ese dinero. El alto costo social en dinero en tiempo, dicen que esto va a reducir los costos muchas veces de los despachos que mandan a los pasantes, que hacen mucha papelería y todo, que tiene una manera de justificar el cobro de sus honorarios. Para el tribunal, mayor eficiencia y calidad en la función jurisdiccional al reducir los tiempos en el trámite administrativo de los juicios e incrementar el tiempo en el estudio y análisis jurisdiccional. Gobierno jurisdiccional, conocer de juicios con características similares para evitar criterios contradictorios, fijar jurisprudencia y agilizar los procesos. O sea, ahorita nosotros nada más tenemos una sala piloto. La idea es que con el paso de los años todas las salas vayan adaptando el juicio en línea. No podemos tener más salas en juicio en línea porque los magistrados están muy cargados de trabajo y en esta fase que todavía consideramos hasta cierto punto experimental, puede haber atorones. Si hubiera atorones en todas las salas regionales de todo el país, tendríamos severos problemas. Por eso nada más ahorita tenemos una sala piloto con gente altamente especializada, técnicos y magistrados y secretarios. Contamos también con un sistema integral que genera información en tiempo real para la planeación y toma de decisiones. Me dicen que el primer juicio en línea se pudo resolver en un mes. Imagínense ustedes todo el ahorro del tiempo. Claro, era un asunto muy sencillo, me parece que era de una multa de tránsito de carreteras. Para la sociedad, el costo-beneficio del proyecto se evaluó conforme a los criterios establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los proyectos de inversión social. El criterio más importante para medir la rentabilidad social de un proyecto de inversión social en el VANS, valor actual neto social, el VANS es la cifra que indica la diferencia entre el costo y el beneficio que representa para la sociedad la realización de un proyecto de inversión. El valor actual neto social del juicio en línea asciende a 1.907 millones de pesos, es decir, 5 veces más de su costo. O sea, los litigios que hay ahorita representan 5 veces más de lo que a nosotros nos costó el juicio en línea. El país, proponer un mecanismo diferente y transformar de la forma tradicional de impartir justicia, generar una experiencia institucional favorable que pueda ser aprovechada por otros órganos de impartición de justicia, contar con mecanismos que permitan el intercambio oportuno de información con otros poderes y autoridades para la toma de decisiones. Expediente electrónico inalterable y seguro incluirá todas las actuaciones de la sustanciación del juicio, es optativo para el particular y obligatorio para la autoridad. Envío remoto de promociones ingresando al sistema de página web del tribunal es 24 horas en los términos procesales. Si ustedes consultan nuestra página van a ver que hay un apartado para juicio en línea, no pueden entrar porque no tienen la clave, no tienen la firma electrónica, que esa hay que tramitarla previamente ante el propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Consulta remota de expedientes. Con clave de acceso y contraseña, las partes podrán conocer el estado procesal las 24 horas del día, los 365 días del año. Seguridad, uso de la firma electrónica avanzada para validar y promociones y actuaciones de los funcionarios jurisdiccionales. Esta firma de seguridad nos las tomó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la cambió para sus usos. Celeridad de las notificaciones vía correo electrónico a través del sistema envío del aviso al destinatario para que acceda al sistema, el cual expedirá acuse de recibo con fecha y hora. Reducción de tiempo de no acceder al sistema o no expedirse el acuse de recibo en 3 días. La notificación se practicará en el 4º día por boletín electrónica. O sea que si uno se hace pato, de todos modos se hace la notificación al 3er día. Pruebas electrónicas o digitales serán las mismas pruebas que en el juicio tradicional, pero en archivo electrónico o digitalizadas anexas electrónicamente a través del sistema.
Cuando se trata, por ejemplo, de una prueba material, una vez me encontré en la sala de juicio en línea que había unos tenis, dije, ¿quién fue el cochino que dejó aquí sus tenis? No, magistrado, me dijeron, son los tenis de una prueba que dejaron ahí y que va a servir para la contraparte que puede venir a ofrecer la prueba pericial, pero tenemos que tener físicamente los tenis aquí. Dije, bueno, entonces perdonen ustedes. Confianza en el particular, manifestación bajo protesta de decir verdad sobre la naturaleza de las pruebas, ahorro de papel, no requieren copias para el traslado. Y luego viene el reglamento interior y aquí tenemos cómo viene el juicio en línea, todos los campos que hay que llenar, esto es como en el cajero electrónico, pero mucho más complejo. Cómo se debe, cómo vienen, cómo se debe hacer una sentencia, vienen los campos obligatorios que hay que llenar, todo el listado de asuntos, cómo se hace la sentencia, cómo lleva una barra ahí, un código de barras, cómo todo se hace a través de la computadora. Una sala sala especializada de juicio en línea, ven que no tienen asuntos, la sala regional metropolitana tradicional sí tiene expedientes, no quiere decir que unos trabajen ni otros no, lo que pasa es que todo es electrónico. Ven qué bonita está la oficina de los secretarios y del otro lado está cargado de asuntos, es un problema de peso para el tribunal. Si ven son puros cristales, se nos puede caer el tribunal por el sobrepeso. Sala especializada no tiene, los compañeros de la sala regional metropolitana están cargados de asuntos por todos lados, a veces no pueden ni caminar. Cómo es la sala especializada, luego se esconden las secretarias para comer atrás de los expedientes. Sala especial de juicio en línea, sala regional, el archivo, aquí también luego aquí se ponen a hacer ahí sus tacos de carnitas y cosas. Yo llegué a entrar y dije, qué horrible huele, ¿qué están haciendo aquí? No, magistrado, le invitamos un taquito. No, muchas gracias, paso. Aquí vemos que las pruebas, no hay pruebas, aquí toda la cantidad de expedientes que hay. Ven ustedes aquí algunas pruebas y en la sala regional tradicional cómo está lleno de pruebas. Creo que esa es la cajita de los tenis. Aquí vemos cómo está vacío y aquí es cómo está lleno de asuntos. Vean ustedes la cantidad y el papel que se gasta. Eso es en una sala, ¿eh? Esta es la computadora de juicio en línea y esta es la computadora tradicional porque todo se tiene que estar imprimiendo. Pues bueno, creo haber tratado de cumplir la encomienda que me hizo mi tribunal. Y esto es como pues, los cajeros automáticos. Al principio nadie se quería que se recargue un cajero automático porque daba miedo, decían qué robotito será. Hoy en día ya todos nosotros hacemos nuestras transacciones a través de cajeros automáticos, ya sean movimientos de capital. Y esto es lo que pretendemos nosotros con el juicio en línea. Tenemos miles de plantillas que se van llenando conforme se van requiriendo para presentación, contestación de demandas, se van llenando los campos. Si los campos no se llenan adecuadamente, esto no nos permite continuar. Entonces, todo eso también está tutelado, está protegido para que el justiciable pueda llenar adecuadamente cada uno de los campos que se han diseñado por nosotros en plantillas y al final del proceso se pueda emitir la sentencia correspondiente. Por mi parte sería todo, muchísimas gracias y perdón por haberme dilatado.